tenemos que resolver el siguiente problema de optimización. Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto con base circular y sin tapadera, que tenga un volumen de 599 metros cúbicos. Hallar el radio de la base y la altura que debe tener el depósito para que la superficie sea mínima. Bueno, pues vamos a empezar escribiendo quién es la superficie del cilindro. Aquí tenemos la figura y entonces la superficie sería la superficie de la base, que es pi r cuadrado, más la superficie lateral, que es 2 pi r h. Como dice que no tiene tapadera, hemos puesto la superficie de la base una única vez. Y ahora por otro lado se nos dice la condición, la restricción, dice que el volumen es de 599 metros cúbicos. El volumen sería la superficie de la base, que es pi r cuadrado, por la altura. Esto tiene que ser igual a 599. Bien, entonces aquí en principio S es una función de dos variables, pero como hay una restricción podemos convertirla en una función de una variable. Simplemente despejamos una de las dos. En este caso la que trae más cuenta despejar es la h, que sería igual a 599 partido por pi r cuadrado. Bien, entonces ahora vamos a sustituir h en la fórmula de la función. Vamos a desalojar un poco esto y entonces sería, lo tengo aquí ya hecho, sería esto de aquí. Entonces en lugar de h ponemos lo que hemos despejado, sería entonces 2 pi r h, 2 pi r h, y aquí se simplifica pi con pi y una r con una r. Es decir, que ahora lo que tenemos ya es que la superficie es pi r cuadrado más 1198 partido por r. Ahora tenemos que calcular la derivada. Bien, en primer lugar aquí hemos cambiado algunos colores para que sea más fácil seguir los cálculos que se hacen en la derivada, porque la derivada sería esta de aquí. Observamos aquí, la derivada de pi r cuadrado es 2 pi r, y aquí pues tenemos la derivada de un cociente, derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido por el cuadrado del denominador. Y aquí 0 por r es 0, desaparece. Entonces la derivada ya simplificada sería esta la fórmula que tiene. Ahora tenemos que igualar la derivada a 0 y resolver la ecuación. Bien, entonces vamos a igualar la derivada a 0, sería aquí. Esta es la derivada, la igualamos a 0. Pasamos esta fracción al segundo miembro, el denominador pasa multiplicando al primer miembro, vamos a indicarlo aquí, este lo pasamos para allá, quedaría entonces 2 pi r cubo igual a 1198, despejamos r cubo, y entonces r sería la raíz cúbica de 1198 partido por 2pi, que aproximadamente es 5,7556. Bien, y esto serían, voy a ponerlo aquí, esto serían metros. Y ahora tenemos que comprobar que de verdad corresponde a un mínimo. Para eso vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Bueno, ponemos aquí la derivada para tenerla visible y entonces ahora tenemos que calcular la segunda derivada, que sería la siguiente. Hemos puesto aquí los colores para que se vea el seguimiento. Tenemos entonces la derivada de 2pi r es 2pi menos, y ahora tenemos aquí de nuevo la derivada de un cociente, que está aquí realizada. Desarrollamos el denominador, simplificamos y entonces esto es lo que queda. Y ahora la segunda derivada vemos que como r va a ser positivo, entonces resulta que la segunda derivada también va a ser positiva y por tanto corresponde a un mínimo. Y ahora lo único que nos quedaría ya sería calcular el valor de la altura, el valor de la variable h. Bueno, pues entonces lo único que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de h y sustituir el valor. El cálculo de h está aquí. h era 599 partido pi r cuadrado, sería 599 partido pi, y ahora r hemos calculado antes que era 5,7556, y sale exactamente lo mismo. Es decir, que la superficie mínima, la superficie óptima, se obtiene cuando el radio de la base y la altura coinciden. Esto en el caso de que el cilindro no tenga tapadera. Si tuviera tapadera sería un resultado diferente. Ya estaría terminado el problema.